Estamos entregando la pomada, hoy es sábado y como todos los sábados estamos César Biel y Jorge Miranda, Jorge Aranguri, para compartir contigo la palabra de Dios, sobre todo lo que tiene que ver con estos últimos tiempos, la actitud que debería tener el cristiano, la iglesia, de qué manera estamos preparándonos para el encuentro con Cristo, que según la Biblia está muy cercano, pues hay muchas cosas que ya se han cumplido. Lo que falta por cumplirse son cosas puntuales y que podrían ser cosas de minutos o horas o meses o días, ¿no? La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, así que no podemos poner fecha ni día exacto, pero sí por la escritura sabemos que muchas cosas se están cumpliendo mientras estamos desarrollando el programa y otras están por cumplirse y quiera Dios que nos encuentre apercibidos y no descuidados. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? No, y en la misma línea estoy recordando que cuando el Señor recién fue levantado a los cielos, la iglesia primitiva era una iglesia que bárbaro, cómo se multiplicaba, se multiplicaba, se multiplicaba. Ellos no tenían internet, no tenían pues los sistemas de comunicación que hay ahora, no había pues vehículos, aviones. Sin embargo, Pedro predicó, se convirtieron 3.000, después creo que fue Pedro también que predicó, se convirtieron 5.000, y el tema iba pues exponencial, ¿no? Y en algún lugar ahí en Hechos, después vamos a entrar a Hechos, en un lugar en Hechos decía, ¿cómo decía la gente? Decía, estos son los que están revolucionando todo el mundo, ¿cómo decían? Sí, ¿Te acuerdas? Algo así, ¿no? Sí, revolución del mundo. Y ellos y los líderes religiosos de la época estaban preocupadísimos porque decían, ¿cómo paramos esto? ¿Cómo paramos esto, no? Porque están revolucionando el mundo, están que avanzan, y mientras más los perseguían, más se multiplicaban, ¿no? Entonces, es cosa de pensar, estamos por todos lados, se habla de los últimos tiempos, tenemos señales por todos lados, como dijo Jorge, ¿no? Fecha, hora, no sabemos, y tampoco creo que tengamos que saber, ¿no? Yo estoy recordando en Hechos 1, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, le dijo, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Que es un poco la pregunta que se hace la gente, ¿no? Oye, ¿cuándo va a ser esto, no? Y el Señor le dice, mira, a ustedes no les toca conocer los tiempos y acá dice las sazones tienen que ver con las temporadas, ¿no? Las épocas, las temporadas. Dice que el Padre puso en su sola potestad, esa es autoridad de Dios. Lo que ustedes necesitan no es estar conociendo qué tiempos, qué temporadas. Lo que ustedes necesitan es poder. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos. Antes de esto, les había dicho el Señor, no se muevan de Jerusalén. O sea, sí, yo los he enviado, sí, porque hay veces hay gente que dice, oye, esto está medio contradictorio. Dice, primero le dice el Señor, yo los envío como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, pero ahora dice, no se vayan, no se vayan. ¿Ya? Pero después la palabra explica por qué dijo eso, porque necesitan poder para ser testigos. ¿Sí? Lo que veo ahí es que cuando el Señor le dice que no se vayan, la pregunta sería, ¿y en qué estado se quedaron ellos en Israel? O sea, haciendo sus negocios, pasando la buena vida, haciendo sus paseos. ¿En qué estaban haciendo el tiempo que se quedaron para recibir lo que el Señor les había prometido? O sea, ¿qué estaban haciendo? Y la Biblia nos muestra que estaban orando. Sí, es más, podemos leer el pasaje donde dice qué es lo que estaban haciendo. Dice, entonces volvieron a Jerusalén después que habían visto ascender a los cielos al Señor. Desde el monte que se llama de los Olivos, que está, dice que a un día de caminando, ¿no? Más o menos, el cual está cerca de Jerusalén, acá está, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, es donde tuvieron la Santa Cena, ¿correcto? Y hace una lista de todos los apóstoles, bueno, Judas ya no estaba, y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es el estado que estaban ahí
esperando la promesa. Esperando la promesa. Y acá hay una palabra que no es muy común en el español del día de hoy y es unánimes. No sé si ustedes tienen una explicación de la palabra unánimes. Bueno, debe ser unidad, ¿no? Juntos. Pero creo que en algún lugar he leído que dice con el misma mente y con el mismo espíritu, ¿no? Y creo que eso es rescatable porque entonces podemos decir que una de las cosas que se requiere para que la presencia de Dios sea manifiesta es unidad. En el Evangelio de Juan habla de lo mismo. Dice para que todos ustedes sean uno. A ver, ¿dónde está eso? En el capítulo 13 me parece que está. Me parece que es acá. Aquí está. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado y que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. Ya estoy leyendo un pasaje que habla que para que la gente sepa que realmente son discípulos de Jesús, debería haber amor entre ellos, ¿no? Pero hay otro que habla de unidad, que haya unidad. Y es en esta unidad que el Espíritu Santo se manifiesta. Yo quisiera hacer una pregunta ahorita, que tengo por ahí algunas ideas en mente, pero me gustaría traerlo a discusión para que nuestros queridos radioyentes también puedan participar de esta discusión en relación a lo que acabamos de decir, ¿no? La Escritura dice que Jesús le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las temporadas, pero recibirían poder cuando hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Gran pregunta. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Es conversión o es llenura del Espíritu? El mismo pasaje lo dice, ¿no? Dice, para que seáis testigos, dice, y dar testimonio. Entonces significa que ya eran creyentes. Que ya eran creyentes, que ya habían recibido el Espíritu Santo, y eso explica la Biblia. ¿Saben por qué hago este comentario? Porque a mí me enseñaron de que aquí recién recibieron el Espíritu Santo los apóstoles, pero no es lo que la Escritura revela, Así ¿no? es. Porque si vamos antes en Juan 20:20, dice, y cuando les hubo dicho esto, está hablando el Señor Jesús a los discípulos en el aposento alto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Acá le estás dando el Espíritu Santo. En Lucas también dice, y les abrió el entendimiento para que puedan conocer, es el recibir el Espíritu Santo, les dio vida. Entonces, esta gente ya tenía el Espíritu Santo, y el mismo pasaje de Hechos dice, Y porque mismo Juan cuando estaban en el aposento alto ya tenían la ya salvación. tenían el Espíritu Santo, Claro, ya ya tenían tenían. la salvación. Solamente ¿Sí? estaban esperando el bautismo del Espíritu Santo, que es el poder. Y es que el bautismo es el poder y es la llenura. Las tres palabras significan lo mismo. Bautismo, que la verdad que la palabra bautismo no es la mejor, la palabra verdadera en el original es sumergir, esa es la palabra, inmersión se llama, inmersión. Cuando venga, dice ciertamente Juan, sumergió con agua, pero ustedes serán sumergidos en el Espíritu Santo. Entonces, la inmersión o el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y el poder por parte del Espíritu Santo viene a ser lo mismo. Entonces, cuando hablamos del poder, acá está diciendo algo que vale la pena rescatar. Está diciendo que un creyente que ha recibido el Espíritu Santo todavía no está capacitado para ser un testigo del Señor Jesucristo. Necesita poder para eso. Y el poder tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Eso no me enseñaron a mí, eso lo he tenido que aprender posteriormente, ¿no? Y bueno, lo que decíamos es que estaban haciendo estas personas, y acá otra cosa bien interesante, ¿eh? Estaban en el aposento alto, dice que estaban orando, perseveraban en oración unánimes juntos, todos ellos, ¿no? A pesar que estaban orando, a pesar que ya eran creyentes, y a pesar de todo esto, nuestro querido amigo Pedro, que siempre estaba pues el primero de la fila, para mí cometió un acto que no fue guiado por el Espíritu de Dios, no sé si ustedes están de acuerdo, pero dice que él dijo, alguien tiene que reemplazar a Judas, porque Judas pues se
se había matado a él mismo, lo que fuere, ¿no? Y él hizo pues todo un concurso de, de discípulos, y después al final, como había un empate, hizo una timba por ahí, ¿no? No sé cómo habrá sido la timba, pero dice, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y el pobre Matías, que fue elegido en el aposento alto, nunca más fue apóstol en toda la Biblia, solamente para Pedro, ¿no? Sí, Entonces, porque no hay mención, pues, no hay mención de él. no hay mención, pues. Más bien, el apóstol que faltaba fue Pablo, pues, ¿no? Es evidente que el Señor lo escogió. Pero aquí vemos una persona que no tiene este poder para ser testigo, puede ser una barbaridad como hizo Pedro, por más creyente que sea. Ay, qué miedo, ¿no? qué temor debemos tener ante las cosas de Dios y no meter nuestra mano en las cosas en que Dios es negocio de Dios, no es negocio nuestro, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. Bueno, y al final llegó el día de Pentecostés y hizo que vino, pues, como dice, un viento recio, el cual llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y de pasar de ser unas personas que estaban cerradas ahí en el aposento alto con temor de qué pasará, pero sí estaban orando y eso es importante, pasaron a ser gente que no tenía miedo de nada, ¿no? Y más adelante, y tal vez esto sería lo que nos podría dar una pauta para conversar el día de hoy, y más aún en estos tiempos, dice que la escritura dice acá, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, acá otra vez, unidad, ¿no? Y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y nuevamente, perseverando unánimes, otra vez esa palabra unánimes, perseverando unánimes cada día en el templo, cada día está diciendo, ¿no? No dice los domingos, cada día dice. Y dice cada día en el templo, número 1, partiendo el pan en las casas, no sé cómo hacían eso, pero partían el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. O sea, había un testimonio bueno con la gente, ¿no? No era gente que se retraía, era gente que se mezclaba. Y aquí viene la frase célebre, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién añade? El Señor añadía. Mucho se habla de estrategias, de maneja la iglesia así, maneja la iglesia así, pero cuéntenos, pastor, lo que usted ha estado investigando un poco, lo de el avivamiento allá en el norte. De repente esto nos puede servir un poco de pauta. ¿Qué es lo que realmente produce un avivamiento en una iglesia? Porque ¿cuánto se necesita avivamiento en estos tiempos, no? Sí, creo que, por ejemplo, ahí las citas que has estado dando nos está hablando de la forma tradicional, o sea, la forma normal y común de la iglesia en sus primeros inicios, porque la iglesia, no nos olvidemos, era una iglesia que tenía la mayoría de convertidos que eran judíos, ¿no? Porque la gran mayoría de convertidos en la primera iglesia, los primeros 3 siglos han sido judíos. Luego se extendió hacia los gentiles, pero ellos han estado desarrollando diferentes formas de convivencia tipo judía, porque esas son las raíces que estaban prácticamente caminando con ellos por 3 años, por 3 siglos y medio, hasta cuando entró Constantino, ¿no? Ahora, ese mover espiritual, esa forma que has leído, es las formas características de un avivamiento. O sea, cuando uno empieza a estudiar los avivamientos, no encuentras el protocolo y la agenda o la forma en la cual nosotros hemos establecido un culto, porque sencillamente eso no será, no será. Un avivamiento es que Dios se entrona y la gente empieza a moverse en una situación de arrepentimiento por causa de la presencia de Dios y en una situación de que la gente quiere estar ahí presente. O sea, no busca irse, sino busca quedarse. Y se quedan tirados en el suelo, se quedan sentados, se quedan llorando, y no una media hora, no 5 minutos, no 10 minutos, sino días enteros.
Hay personas que se han quedado 3 días en el lugar y recién se fueron a su casa a cambiar ropa y volvieron nuevamente. O sea, eso es lo que ha sucedido en diferentes avivamientos. Ahora, el avivamiento más cercano que nosotros hemos tenido ha sido de 1995 hasta el 2000, el avivamiento de Bronzeville, Pensacola, en donde Dios usó a 2 personas muy peculiares, un evangelista y un pastor, el hermano Steve Hill y el hermano John Kilpatrick, que es el pastor. Y en 5 años, en donde duró este avivamiento, hubo tremendas cantidades de salvación. Hubo milagros, pero no tanto como lo que hubo en la calle Azusa, por ejemplo, en el avivamiento de la calle Azusa en el 1900. Ahí hubo cantidad de milagros sobrenaturales, piernas crecían, brazos crecían, pulmones crecían, órganos crecían que no tenían las mismas personas. Y eso en Bronzeville se ha dado muy poco, pero lo que se movió fue tremendamente la salvación. Cantidad de gente, podríamos decir, en 5 años pasaron por Bronzeville 4.500.000 personas. Y eso encontramos pues que ha también llevado a muchas personas que han llevado a este mover de Dios a diferentes partes del mundo, porque de acuerdo a las comunicaciones, venían de todas las partes del mundo, venían a Bronzeville, ahí para poder recibir, para poder ver lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Y hoy en día encontramos de que cuando el hombre empieza a poner su mano, cuando la organización empieza a poner su mano, cuando ya una organización y un hombre empiezan a querer tomar control del lugar, pues ahí encontramos que también empieza a haber una situación de que el Espíritu Santo se va apagando, ¿no? O sea, se va yendo, va cambiando la figura, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, uno va a Pensacola y encuentra tremendos edificios casi vacíos, ¿no? Pero el mover de Dios se ha movido a otros lugares, se ha movido a otros lugares. Pero todo, ¿por qué? Porque en mi observar, ¿no? O sea, no puedo decirlo a ciencia cierta porque no he hecho una investigación profunda en el lugar y para saber el pormenor, pero sabemos con la Biblia que cuando un hombre o una organización se introducen a crear cambios en aquello que Dios está haciendo, sencillamente Dios se aparta. Ya no hay obediencia de parte del creyente a Dios. No, ahora quiere más bien que Dios obedezca ciertas cosas, ¿no? A propósito de eso, Pastor Jorge, yo estoy recordando cuando tú viajabas a Centroamérica con los chicos, ¿te acuerdas? Tal vez puedas dar tu testimonio de esas cosas que pasaron allá en Centroamérica y cuál fue el fruto, o más que el fruto, el origen. Me contabas esas veces que como, por ejemplo, empezaban a alabar y ya toda la iglesia estaba en el suelo, ¿no? Adorando con condición de pecado. Cuéntanos un poco cómo fue ese, porque eso era como un avivamiento, tal vez no permanente, pero sí local, ¿no? Sí, yo pienso que todo es un mover y como si todo estuviera orquestado, pero no así orquestado, ¿no? O sea, es simplemente que las voluntades se juntaron en un momento y esas voluntades todos estaban en esa búsqueda de Dios, ¿no? Tanto los que fueron a la reunión, de ahí mismo del lugar, en este caso Tegucigalpa, y los americanos y de otras partes que fueron, ¿no? Todos fueron en búsqueda de Dios, todos. Y nosotros también nos sumamos ahí. Y creo que eso es lo que estábamos hablando al principio de estar unánimes, ¿no? En un mismo pensamiento, en un mismo corazón. Entonces creo que eso es lo central, que estar todos pensando lo mismo, pero no todos pensando lo mismo para estar de acuerdo nada más y no pelear y no discutir, sino que todos queriendo lo mismo, buscando lo mismo, buscando la presencia de Dios, ¿no? Que buscando que Dios se manifieste en medio de la congregación.
Y creo que ese fue el sentir de todos, no solamente de nosotros como una experiencia especial. Y vimos ese mover, ¿no?, poderoso de Dios, que lo primero que trae es convicción de pecado. Yo no entendía por qué los americanos estaban rodeados todos ahí tirados en el piso, pidiendo perdón. Decía, o sea, ¿por qué? No lo entendía mucho porque eran las primeras veces que estaba empezando a experimentar eso, ¿no? Pero el Espíritu Santo trae una convicción de pecado. Ahora, cuando nosotros estamos acá en Perú, con los jóvenes, me acuerdo, nosotros comenzamos a buscar a Dios también así. Y desde el principio hasta cuando comenzamos a salir, la idea fue cambiando, porque primero yo notaba que los jóvenes querían tocar, que es lo que más les gusta, ¿no? Les gusta tocar y ya está, ¿no? Pero cuando comenzaron a recibir dirección, ¿para qué tocar? ¿Por qué tocar? ¿A quién tocar? ¿Y cuál es lo que Dios exige o pide de la persona que va a dar una ofrenda a Dios, sea de canto, música, de otras cosas? Lo que Dios quiere es un corazón limpio, dice, ¿no? No va a despreciar a Dios, dice la Biblia. El corazón limpio no va a despreciar a Dios. Entonces fue eso, ¿no?, la confluencia de todos pensar lo mismo y querer lo mismo. Y ahí se manifestó el Señor poderosamente, ¿no? Porque nosotros venimos totalmente choqueados también así, ¿no? Porque era algo nuevo que estamos experimentando. Eso más o menos podría Me compartir. contaba Cristian, que era el baterista, me contaba Cristian que por algún motivo no habían podido llevar la batería o algo había pasado con la batería, Era difícil llevarlo así. ¿no? Y tuvieron que tocar con una batería electrónica en la cual nunca había tocado con la batería electrónica. Y estaba pues asustado, ¿y ahora cómo hago? Y dice que cuando empieza, él dice que por primera vez ve sus manos tocando y él era consciente que no era él, ¿no? De alguna manera se vio tocando algo que nunca había hecho en su vida y salió igual o mejor como cuando toca con la batería convencional, ¿no? Me contó algo de eso. Y sabes que estoy recordando también la vez que fuimos a la Argentina, ¿te acuerdas que nos invitaron a un lugar, a los dos, para poder, no me acuerdo si era, la verdad que no me acuerdo bien, pero lo que sí me acuerdo es que tú empezaste a entonar una canción y habían pues, no sé, unas 20 o 25 personas en un lugar y empezaron ellos también a entonar la canción y llegó un momento en que se entonaba y la misma canción y no paraban. Ahora que has dicho que la gente no quería irse, yo recuerdo, hemos debido estar 20 o 30 minutos y la gente no paraba de cantar la misma canción una y otra vez. Y yo miraba eso y decía, ¿qué está pasando acá? Y tú veías rostros que no eran, no sé, no estaban razonando, no estaban haciendo ninguna cosa. Había mucha alabanza, o sea, si bien es cierto, cantaban también, que decían gloria a Dios, decían el Señor es maravilloso, santo es tu nombre. O sea, todo el mundo hablaba y exaltaba a Dios. Y Pero algunos salía el también corazón, ¿no? cantaban, sí, salía él. No era nada de como hay veces tú vas, ¿no?, a una iglesia y ves gente gritando, saltando. Esto no era algo exterior, era algo que venía de lo profundo del ser y había una atmósfera que no sé cuál de los dos dijo que la gente no quería irse, que se quedaban ahí. Y eso yo lo vi allá cuando estuvimos en Escobar, ¿no? No en Buenos Aires, sino en Escobar. Escobar. Sí, sí me acuerdo. La presencia de Dios se mueve en un lugar, la gente verdaderamente tiene hambre de esa presencia. O sea, la gente en el mundo quiere ver a Dios. Ya se cansó de escuchar temas religiosos, porque se escuchó de estar escuchando prédicas donde dice, así es Dios, así es Dios, así es Dios. No, dice, ya me cansé de que me digas cómo es Dios, yo quiero tener la experiencia con Dios, ¿no? Entonces, y lastimosamente hay muchos ministerios que han sido formados en sus centros teológicos o en sus propias denominaciones donde solamente les han enseñado teología, pues. O sea, no han tenido esa experiencia personal con el Señor Jesucristo, ¿no? En donde va a traerles esa vida, esa realidad, ¿no?
Por ejemplo, una de las cosas que decía John Kilpatrick era de que para que él viera lo que sucedió ahí en Pensacola, él estuvo 7 años en intercesión. 7 años hablándole a Dios, que tenía hambre de su presencia. Hay videos de él antes del avivamiento en donde en el púlpito gritaba, le decía: Dios, Dios, ¿dónde estás? Quiero verte, quiero sentirte, le decía en el púlpito, ¿no? Y, o sea, gritándole a Dios por la necesidad que tenía de verle, ¿no? O sea, es como cuando uno está enamorado, como muchas veces hemos dicho, ¿no? Cuando uno está enamorado y de repente la chica se va, uy, uno por teléfono: oye, te extraño, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás conmigo, no? O sea, que uno empieza a hablarle en esos términos, ¿no? Porque extraña al ser querido. O sea, es igualito. Cuando uno tiene hambre de Dios, de igual manera, empieza a declarar que lo extraña, quiere sentirlo, quiere abrazarlo, quiere tenerlo cerca, quiere verlo. Ese es el primer amor. Bueno, chicos, nos ha ganado la primera media hora. Vamos a hacer un break y estamos regresando con ustedes, amigos, en unos minutos. Estamos de regreso, amigos. Esto es Trazando la Plomada, desde Lima, Perú, como siempre, por Radio del Pacífico 640 AM. Y por el internet también los tienes con el mismo nombre, Trazando la Plomada. Solamente adelante puedes poner ministerio o puedes poner estudio bíblico, de manera que pueda rápidamente ser ubicado el programa que estamos exponiendo en este momento. También nos hemos dado cuenta que el público de Radio del Pacífico no es el mismo de el internet, o sea, de YouTube, no es el mismo. Ya me di cuenta lejos que es otro público que nos escucha ahí. De todas maneras, agradecemos a él por la audiencia de estos dos grupos, tanto de Pacífico Radio como de YouTube, porque cuando hablan se nota que no tiene nada que ver el uno con el otro. Pero bueno, gloria a Dios que siga así. Y estamos conversando acerca de la importancia de la oración, ¿no? La importancia de estar unánimes, de todos pensar lo mismo, desear lo mismo, todos buscar a Dios, porque como se dijo en algún momento, la verdad que me voy a ser honesto, hay cultos que estoy aburrido. Hay cultos que estoy aburrido, y a veces yo me preguntaba, porque bueno, yo tengo mi edad y tengo un problema de salud. Tal vez alguna vez me han visto aquí cabeceando delante de ustedes en YouTube. Tengo un problema de salud, tengo apnea. Entonces la apnea me trae un problema en la noche, ¿no? Duermo 5 minutos o menos de repente y estoy ahogándome, ¿no? Y de repente respiro desesperadamente y luego vuelvo a dormir otra vez y así paro, ¿no? Toda la noche. No sé por qué todavía estoy en el programa con ustedes, porque dice que los que tienen ese mal mueren de un ataque al corazón en cualquier momento, ¿no? Pero Dios me sostiene todavía hasta ahora. Ese es mi problema, tengo apnea, y entonces duermo unos minutos, me despierto, porque si me duermo seguido, no podría seguir respirando, ¿no? Por este problema de la apnea. Entonces, mucho más problema tengo cuando yo estoy en un lugar en forma pasiva. Si estoy en un lugar en una forma pasiva, ustedes van a ver que me comienzo a ir. Y de repente han escuchado una roncadita, ¿no? Ese es por mi problema de apnea que tengo, ¿no? Entonces, no es porque ya está viejito, porque no estoy viejito, todavía trabajo, todavía sostengo mi familia, todavía me muevo. Y yo digo, ¿de dónde si con la justa duermo? Entonces, Dios es que me tiene vivo, ¿no? Y debe ser para estar en la plomada, porque no entiendo por qué otra cosa. Bien, pero y a veces estoy en un culto, y cuando estoy en el culto, y si el culto o los expositores o la alabanza no cala,
se siente claro. Ustedes estamos compartiendo las experiencias de lo que hemos vivido, tanto Jorge como César y todo. Nosotros sabemos si está Dios o no en el culto, está en el asunto o no, lo percibimos al toque. Es más, cuando lo percibimos, nos conectamos y estamos más despiertos, como que nos hubieran dado algo para estar un Red Bull, o bueno, yo le hice, pero para un café bien cargado, y estamos así bien despiertos, ¿no? Hay que editar Pero eso. también cuando voy a un lugar donde tú ves, sí ves liturgia, y de repente una sana preparación de la gente para estar adelante y dar unas buenas alabanzas y una buena cántico, pero no percibo la presencia. Escucho exposiciones de la palabra, enseñanza, prédicas, pero igual. Así. Pero en otras oportunidades que debería ser al contrario, ¿no? Yo creo que lo normal debería ser que es un culto donde uno no puede dormir porque ahí está la presencia de Dios. O sea, ya puedes tener apnea los días, pero no te vas a dormir porque estás así con los ojos bien abiertos y los sentidos bien espirituales bien atentos. Entonces, pero lamentablemente no. Entonces, esto de estar unánimes en oración, buscando el rostro, es necesario porque la iglesia hoy más que nunca necesita estar bien despierta. Mira, por ejemplo, estaba leyendo aquí, dice, porque habrá, esto está en Mateo 24, versículo, a ver, ¿dónde? 21 y 22, por ejemplo, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio, oído acá, desde el principio del mundo, no dice de un lugar nomás, del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y ya ahorita todo el mundo está con los churumbeles, todos, no es que igual que Perú nomás, Lima nomás, no, todos estamos que las piernas ¿no? ¿Por qué? Porque escuchas cada noticia todos los días, todo el mundo ahorita está en ansiedad, todo el mundo está en depresión, todo el mundo está, ¿y cuál es la última plaga? Ya aparece la moda, ¿no? ¿Cuál es la última plaga? Porque viene onda y aparece otra y ya está, y no hay cuando pare, ¿no? Entonces todo el mundo está pues con los nervios, ¿no? Entonces en este tiempo ya estamos. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y dice 22, y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué? Que no fueren acortados, como lo que la hora no tiene 24, que yo sepa sigue teniendo 24. Pero dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y está hablando Jesús, ¿eh? No está hablando cualquiera, por si acaso, no está hablando los apóstoles, porque hay gente que dice, ese no es Jesús y no le prestan atención. No, está hablando Jesús. Si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y aquí viene, ¿no? Dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hasta ahí nomás. Pero ya entendí que cuando el Señor predicaba esto, no solamente se refería a aquello que dice, yo soy bueno, ya hemos escuchado que varios pues dicen, en Miami, por ejemplo, hay uno que se autotitula Dios o el Hijo de Dios, ¿no? Y así en varios lugares, ¿no? Eso, bueno, eso ya se ha dado. Pero lo que falsos cristos y falsos profetas, y ahí tiene que ver con enseñanza. Y muchas veces vamos a cultos y escuchamos ceremonias que más parecen manzaboas, más parecen los hindúes que agarran su flautita, ¿no? Ahí, y la boita se levanta, la cobrita se levanta y se pone con la cabeza ahí. Más parece eso que un culto. Porque un culto, donde está la presencia de Dios, como estábamos hablando, nadie se va a quedar ahí parado, nadie va a estar cabeceando como yo, nadie. Todo el mundo está de cabeza ahí
Y lo más que me he dado cuenta también de cuando la presencia de Dios está ahí, cuando hay convicción de pecado. Y uno se mira y dice, ¡hey! Y yo porque pensaba que estaba bien. Y entonces la presencia del Señor, esa presencia del Señor trae a nosotros convicción de pecado y de juicio. Y entonces uno se humilla delante de Dios, porque esto dice, el pasaje dice así, ¿no? Por causa de los escogidos. Entonces, este es el momento que por causa de los escogidos debe manifestarse, debe ser curso como el decía Jorge, el de Pensacola, el de estos lugares que ha habido, ¿no? Deben ser cultos así, para que los escogidos también no vayan a hacer cosas que se caigan, porque ahí la Escritura dice, ¿no? Por causa de los escogidos. Por causa de los escogidos, entonces deberían haber cultos llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, que no necesariamente tienen que ver con bonita alabanza, ni con prédicas, pues, de un pastor gritón, ¿no? Que no te deja dormir porque grita, porque que da miedo. No, sino que al exponer el pastor la prédica, que el grupo de alabanza, al tocar la alabanza de oración para Dios, haga posible que Dios se manifieste en medio de los santos. Amén. Y eso es algo que va a suceder con la intercesión y la oración. Porque sabemos que una iglesia en la cual ha sido llamada a orar, a interceder, y nuestro modelo, Jesús, Él nos enseña claramente eso. Dice que Él se apartaba a orar en todo momento, porque la Biblia dice que Él hacía la voluntad del Padre. Él mismo cuando predicaba a los fariseos, a los escribas o a los sacerdotes les decía, el Hijo no hace nada que no vea hacer al Padre. Y yo me pregunto, ¿y cómo es que el Señor lo miraba cuando Él se apartaba a orar? Porque Él todo momento se apartaba a orar, a buscar el rostro de Dios. Aún llevaba a sus discípulos para que también hicieran eso y aprendieran, ¿no? A buscar el rostro del Padre, ¿no? Y cuando Jesús también se va, Él dice, no, me voy a mi Padre y a vuestro Padre. Pero ¿cómo nos vamos a relacionar con nuestro Padre en la cual Jesús nos ha dicho? Por medio de la oración, por medio de la intercesión. Y aún más todavía la palabra de Dios nos dice en Romanos, dice de que y aún en nuestra debilidad no sabemos qué pedir como conviene, pero tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos, dice, y intercediendo conforme a la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que el que evalúa los corazones y las intenciones del Espíritu, ve que el Espíritu Santo está orando conforme a la intención del corazón del Padre. Entonces ahí encontramos de que si nosotros no estamos orando exactamente por qué pedir, tenemos al Espíritu Santo para que Él pida por medio de nosotros al Padre conforme a su voluntad. Entonces, o sea, no nos deja ningún camino suelto. Por todo lugar Dios nos está mostrando que unos elementos básicos para poder tener esa relación íntima con Él y traer un avivamiento de tal magnitud como lo que la Biblia nos enseña y como lo hemos visto en diferentes avivamientos en el mundo, es la intercesión, es la oración, es buscar el rostro de Dios. Y en esa intercesión y esa buscar el rostro de Dios está el primer amor. Porque como hemos dicho varias veces en el programa, el que esté enamorado verdaderamente, pues busca al ser amado, ¿no? Lo busca, lo llama, está preguntando continuamente por él o lo está llamando continuamente. O sea, el celular no deja de funcionar, no deja de escribir WhatsApp porque está buscando saber algo del ser amado. Entonces, de igual manera, si nosotros estamos enamorados de Dios y queremos su presencia, pues de hecho que vamos a llamarlo continuamente. Señor, ven, ¿no? Así como los discípulos, ven, Señor Jesús, decía, ven, Señor Jesús, Maranata. O sea, dice que se terminaban las reuniones diciendo Maranata, Jesús viene. O sea, ellos mismos se alentaban en que Jesús viene. ¿Y todo por qué? Porque había un anhelo interno del corazón, una búsqueda, un deseo de estar viviendo con la presencia de Dios. Y eso es maravilloso. Yo creo, nosotros tres aquí estamos en ese mismo romance, ¿no? Nos romanceamos porque estamos enamorados.
No será por eso que todavía Dios nos tiene aquí en esta tierra, pero bueno, probablemente, ¿no? Pero Posiblemente. No, y además, estamos balanceados con el Señor. además, si, como lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Si la Escritura dice que Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Miren, ¿ah? Él produce en nosotros el querer y el hacer. ¿Y eso qué me dice? Me dice que yo no lo puedo producir solo, tiene que producirlo Él. ¿Y cómo lo va a producir Él? Si no le damos espacio para que Él lo produzca, ¿no? Después dice, Él produce Y en es nosotros. importante, César, lo que dice, no le damos el espacio, no le damos el tiempo, no le damos el momento. Yo me siento, por ejemplo, y veo esos cultos que duran 15 a 45 minutos, ¡Ah, qué en cólera! donde pasan cosas que tienen que ser rápidas porque tienen que Sí, entrar otro grupo, y otro sí, grupo, y otro grupo, y sí, en el transcurso del sí. día han hecho como 7 cultos. Y yo me pregunto, ¿y si tuvieran la visitación de Dios, podrían hacer eso? Imposible, No imposible. se puede, no se puede. Y una cosa, no sé, por lo menos en algunas iglesias yo he visto de que el tiempo de alabanzas es lo primero que cortan cuando quieren hacer alguna presentación, un anuncio, ¿no? O llegó un visitante o tenían algo especial. ¿Qué es lo que cortan para que esté encajonado dentro del tiempo? Corten las alabanzas. Y no se ponen a pensar de que en un culto de alabanza y de adoración, en un culto, la parte donde la iglesia participa más activamente es en el tiempo de alabanza y adoración, porque después está escuchando la prédica, está escuchando los testimonios, participa de la oración, pero es pasiva, está escuchando los anuncios de la iglesia o qué sé yo, no, pero ¿dónde participa activamente el cuerpo de Cristo? ¿No es en la alabanza y la adoración? Y otra cosa, si estamos hablando que Dios produce el querer y el hacer, y por lo tanto Dios tiene que avivar nuestros espíritus para poder escuchar su palabra, ¿no? ¿En qué momento va a avivar si no tenemos tiempo justamente de expresar adoración y alabanza y de dejar de lado un poco las cosas de la familia, las cosas de casa, porque seamos claros, ¿no? A propósito, algo que hace 2 semanas estuvimos ministrando en una iglesia en Piura que nos invitó y vi algo que la verdad que me hizo recordar mis tiempos cuando recién empezaba a caminar con el Señor. Llegaba la gente a la iglesia media hora, 3/4 de hora antes, ¿y sabes qué hacían? Se arrodillaban en su lugar, en su banca, en su silla y se ponían a orar. ¿Qué les parece? Qué hermoso. Yo recuerdo cuando yo recién empezaba, era una cosa así, ¿no? Una reverencia, ¿no? No llegaban pues un minuto antes y conversaban y charlan y no sé qué y no sé cuánto, no. Llegaban y se arrodillaban a orar. Como nosotros íbamos a ministrar, estábamos como una hora antes, pero yo veía que media hora, 3/4 de hora, empezaba a llegar la gente de frente a la oración para prepararse para el culto, para preparar. Entonces, yo digo, en una atmósfera así, ¿acaso la presencia de Dios no se va a manifestar? Claro que se va a manifestar. Fluye. Hay un pasaje, me estoy acordando también, que dice la palabra, no me acuerdo dónde está ahorita, pero Pablo dice que la prédica no debe ser con humana sabiduría, ¿no? Algo así dice, Palabras, ¿no? Con palabras palabras de humanos. de sabiduría, sino con manifestación del Demostraciones Espíritu, de poder, dice. Y de del poder y Espíritu. del Espíritu o del Espíritu de poder, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo nuevamente? Está repitiendo otra vez lo mismo la palabra de Dios, que esos mensajes no pueden ser del pastor, ni del líder, ni del misionero, ni del evangelio. No pueden ser de ellos, no puede ser fruto de un estudio exhaustivo. Por supuesto que hay una preparación pero al final de cuentas, si no es el Espíritu de Dios el que está produciendo eso, pues no sirve, porque en algún lugar, que no me puedo acordar bien, pero voy a tratar de recordar en este momento, dice que esto es para que su fe no esté basada en sabiduría humana, sino justamente en la manifestación del poder de Dios. O Así sea, es. puede ser que una iglesia tenga fe
basada en sabiduría humana. Qué Sí. tristeza, qué pena. Por Yo eso me es que hay pregunto, tibieza espiritual. claro, porque eso no sostiene, pues. Así Lo que es. sostiene es un tema espiritual, Y queridos por eso es ustedes. que pueden ser engañados fácilmente. Claro, si no hay una... Mira, a ver, me acabo de acordar Gálatas, a ver, voy a buscar ese pasaje de Gálatas. Yo cuando leí esto dije, caramba, acá está el secreto de esto. A ver, Gálatas 1, me acuerdo que era, a ver. Mira, dice Pablo en Gálatas, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ¿ya? Pero mira lo que agrega, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Yo creo que este pasaje es el corazón de la vida espiritual, que lo que hayas recibido y de lo que hayas aprendido no sea de hombre alguno, sino sea por revelación de Jesucristo. Por supuesto, es a través de un hombre porque alguien te tiene que hablar, ¿no es cierto? Pero si no es una revelación, simplemente es una información y las informaciones van y vienen y se pueden terminar. Pero César, la Biblia habla que ese hombre tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que antes de poner a las personas en autoridad, dice que tenían que ser llenos del Espíritu Santo para que dieran la talla en la función que les iba a dar. Y Eso es ahí, lo que enseña la Biblia. Entonces yo me pregunto, ¿estamos escuchando a hombres llenos del Espíritu Santo o llenos buena, de teologías? buena Creo que más pregunta, llenos de teologías y conocimientos doctrinales humanos, pero no llenos del Espíritu Santo, ¿no? buena pregunta. Y a propósito de eso, el otro día estaba en una reunión, no voy a dar detalles, por respeto, ¿ya? Y estaban discutiendo, miren este detalle, ¿ya? Esto es importante. Era para un evento de una iglesia y estaban discutiendo si los participantes, cuál debería ser la característica de los participantes para este evento, que era un evento, bueno, no voy a entrar en detalles, ¿ya? Pero algunos hablaban que personas de compromiso, otros decían que tenían que tener conocimiento, y así empezaban a hablar de diferentes perfiles. Y yo revisaba así la escritura y yo decía, ah, ¿dónde está esto? Acá está. Y decía, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Se habla de los alimentos, ¿no? Ajá. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Era gente que iba a participar en un evento de distribución de alimentos, nada más, cualquier cosa, ¿no? A nuestros ojos, ¿no? Cualquier cosa. Entonces dice, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es la característica? Gente compromiso, gente que haya pasado el seminario, gente que tenga teología, gente con 15 años de experiencia. ¿Cuál es el perfil? Miren lo que dice, ¿eh? Busquen pues, hermano, de entre ustedes a 7 varones, acá está, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Y esto no se hablaba en medio de creyentes maduros, ¿no? Entre Wow. creyentes maduros. Se hablaba de compromiso, de conocimiento, de experiencia previa. Se hablaba de todo el perfil que más me parece una empresa que va a contratar pues a un ingeniero, a un doctor, ¿no? No, pero la respuesta está acá, hermanos. Tú quieres gente para la iglesia que tenga liderazgo, que tenga responsabilidad, todo, bueno, tienes que buscar, por si acaso, Hechos 6:3, tienes que buscar varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Yo, ¿qué pasa, iglesia? Todo está acá, todo está escrito acá. ¿Por qué no buscan acá? ¿Por qué buscan en otro lugar? Ay, Señor, a veces me río, pero en el fondo me da cólera, la verdad que me da cólera. Qué vergüenza. Y dices que estas cosas entristece al Espíritu Santo. Mira, César se ha vuelto rojo, Claro. mira, se ha vuelto rojo, está asado. ¿Sí? Estoy rojo, no me dio cuenta, ¿no? Entonces, yo digo, la palabra de Dios habla que el Espíritu Santo se entristece y se apaga. Dos cosas. Claro. Y en ambas cosas el Espíritu Santo ya no opera, porque está triste, pues no. Ahora, iglesia del Señor, si el Espíritu Santo lo estás apagando o lo estás entristeciendo, ¿tú crees
que eres iglesia en el sentido propio de la palabra? ¿Tú crees que eres instrumento de Dios? ¿Tú crees que realmente Dios se va a manifestar ahí? Pero si lo estás apagando, si lo estás entristeciendo, bueno, lo voy a hablar en plural, lo estamos apagando, lo estamos entristeciendo, pues cuántas veces nosotros mismos pensamos cosas, hablamos cosas, actuamos de manera que el Espíritu de Dios que mora en nosotros se entristece. Entonces tenemos que tener cuánto cuidado, hermanos, porque vivimos, ya hemos dicho, tiempos difíciles, tiempos últimos. El enemigo está operando ya no se oculta, ya no hace disfraces, ahora es abiertamente. Acá la cosa es ya calzón quitado, ya todos levantaron el pie en alto, ¿no? Entonces, Iglesia del Señor, somos el ejército de Jehová de los ejércitos. Entonces necesitamos estar fortalecidos con poder en el hombre interior, en la mujer interior, de tal manera que Dios pueda manifestar su poder, su salvación, su vida, y dice que el Hades no va a prevalecer contra la iglesia del Señor, ¿no? Pero es una iglesia que el que produce todas estas cosas es el Espíritu de Dios y no es ningún hombre. Así que seamos fieles a la palabra, y si alguien predica algo, contrástenlo con la palabra. Eso dicen Hechos. Dice que hablaba Pablo, no era cualquiera, y la gente escuchaba ahí con su Biblia y decía, a ver, Pablo, ¿está bien en la verdad o no está bien en la verdad? No confíes en el hombre. Dice el Señor que Él ha muerto por ti, ha dado su vida. No te entregues a los hombres, por más encumbrado que sea y esas cosas. A quien debemos nuestra vida es a Jesucristo el Señor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Qué bárbaro. Ya me cansé. Bien, hermanos, nos está venciendo. Déjame ver cómo estamos de tiempo, porque la vez pasada nos hemos pasado. Ya nos pasamos 2 minutos. Bueno, ¿quién cierra? George, cierras, por favor. No, si cierra Jorge, me iba a abrir. Ok, ya. Está muy bien. Creo que es muy importante volver a poner el punto clave. El punto clave es tener una intimidad con el Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo, y como dice Pablo, o sea, hemos recibido el Espíritu Santo, ahora tenemos que andar en él. Y al andar en él vamos a tener todo lo que nosotros necesitamos para hacer frente a los diferentes acontecimientos que se nos vienen en estos tiempos. Y lo vamos a tener con poder y gloria, y lo vamos a pasar con unción, con revelación y con sabiduría, ¿no? Y con todas las provisiones del cielo, no de la tierra, las provisiones del cielo. ¿Por qué? Porque estamos sentados conjuntamente con Cristo en el cielo. ¿Y quién es el que está llenándonos a nosotros? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y él a dónde se comunica? Se comunica directamente en el cielo. Por eso es que nosotros, por la gracia de Dios, debemos de caminar muy diferente a lo que está caminando el mundo. Mientras que el mundo está caminando en tristeza, en aflicción y en tribulación, nosotros caminamos en gozo, en paz, en alegría y lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra herencia, esa es la forma como debemos de caminar. Que el Señor nos bendiga ricamente, y no se olviden, tenemos que orar, interceder y llenarnos del Espíritu Santo en estos tiempos. Amén. Nos encontraremos el próximo sábado con el favor de Dios. Gracias. Chao, chao. Nos vemos.